que prepararse o no hay que prepararse la prueba conductual de acceso al controlador aéreo? Bien, hay que basarse en datos para decidir si te preparas o no te preparas la prueba conductual de controlador aéreo. Entonces te voy a poner varios casos y varias situaciones para que tú puedas identificar si te preparas o no. Pero todo en base a datos, no a opiniones subjetivas. Bien, vale. Voy a decirte ejemplos en base a 3 variables. Primero, sistema de preparación que elijas, bien por tu cuenta o bien externa o con más profundidad o con menos profundidad, lo que tú quieras, pero luego también el sistema de preparación interna por ti mismo, ¿vale? Con los datos que tengas por ahí o con los apuntes que recojas por allá y todo eso, y con opiniones de la gente o de foros o lo que sea. Preparación previa y planning con dedicación y compromiso que has dedicado a esas pruebas, y luego, por último, el desempeño en las pruebas oficiales, si ha estado mejor o peor, ¿vale? Bien, voy a hacer referencia a las pruebas subjetivas. Las pruebas subjetivas de la oposición, que son las más difíciles de la oposición porque admiten varias respuestas correctas o adecuadas para el perfil del controlador aéreo, pero también varias respuestas que son incorrectas o desajustadas al perfil del controlador aéreo, ¿vale? No es como las pruebas objetivas, por ejemplo, de prueba de conocimientos, psicotécnicos, los FIS, todo eso son pruebas objetivas. ¿Por qué? Porque si hay un error, se puede saber fácilmente que es un error y hay una respuesta única correcta y hay otras que son incorrectas. Pero ¿qué pasa con las pruebas subjetivas de test de personalidad y las entrevistas y las dinámicas grupales que se incluyen en la prueba conductual? Por ejemplo, bueno, test de personalidad se hace al principio y luego las entrevistas y dinámicas grupales que se incluyen en la prueba conductual. Que esas son pruebas subjetivas. Eso quiere decir que tú, pues fácilmente, pues ya no identificas tanto tus errores. Tú ves ahí un no apto y tú no sabes algunas veces ni por dónde te ha venido ni por qué. Cuando tú tienes un no apto psicotécnico, sabes el por qué. Porque tuviste muchas dudas a la hora de responder, no sabías si estaba... Bueno, te jugaste muchas preguntas que no sabías muy bien la respuesta correcta y, bueno, pues improvisaste un poco ahí y tú sabes luego cuando te encuentras un no apto y dices, claro, con razón, es que tuve dificultades. Pero en el test de personalidad y luego en la prueba conductual, eso no pasa, ¿vale? De hecho, más bien pasa lo contrario. Es decir, tú crees que lo has hecho súper bien y luego cuando tienes un no apto, pues se te queda la cara como diciendo, esto no lo entiendo, ¿vale? Y luego incluso pides o reclamas un poco a ver por qué ha sido el no apto y hay algunos que no le dan respuesta y a los que dan respuesta, pues las puntuaciones que le dan, pues la verdad que tampoco le convence mucho y tampoco están muy justificadas con nada, sino que es la puntuación total o la puntuación parcial de alguna competencia profesional, pero que tampoco da mucha más información. Luego el opositor se queda igual. Entonces, hay que preparar las pruebas, centrándome en las pruebas subjetivas, ¿hay que prepararlas o no hay que prepararlas? Mira, primer ejemplo. Sistema de preparación, que hayas elegido. Te he dicho antes las 3 variables en las que me voy a basar, que son las 3 que tú puedes controlar, que es el sistema de preparación que tú eliges para cada una de las pruebas subjetivas, la preparación previa y el planning que has tenido y la organización para prepararte con tiempo, y la tercera, pues el desempeño, tu desempeño en las pruebas oficiales, del test de personalidad, las entrevistas y la dinámica grupal. Vale, primera situación que se te puede dar. Te has preparado por ti mismo. ¿Por qué? Porque te han recomendado que bueno, que hay que ser uno mismo y que estas pruebas no se preparan, o que con la información que te da en cierto foro o en cierto sitio o grupo o no sé qué de no sé qué sitio, pues con eso ya es suficiente, y con eso, y mostrándote como tú eres y alguna recomendación que te den así suelta, pues con eso ya lo tendrías. Entonces no hace falta prepararse de manera externa. En una oposición no hace falta prepararse. Venga, vale. Bueno, porque hay que ser uno mismo. Bueno, parece que vas a engañar cuando te preparas. Bueno, venga, decides no prepararte, ¿vale? Entonces no te preparas, tienes un sistema de preparación interno, con algún consejillo que te dé por ahí la gente o alguna información que saques de ahí, pero por lo general y mayormente interno, y luego le unes una preparación que, como vas a ir en plan de como tú eres, tampoco es necesario que te prepares tanto. Es decir, tu preparación previa va a ser bastante escasa.
Incluso hay veces que el test de personalidad no lo vas a preparar, porque como lo pasa todo el mundo, ¿no? Eso son desinformaciones, porque el hecho de que seas apto en el test de personalidad no quiere decir que eso esté ajustado al perfil de controlado aéreo. Luego el problema lo tendrás en la prueba control cuando te diga no apto y tú no sepas ni por qué. Pero bueno, eso son otras cosas. Vale, entonces, preparación previa. No, claro, no le vas a dedicar casi tiempo, porque si vas a ser tú mismo, pues tampoco hace falta dedicarle un año entero a esto, ¿no? Entonces seguramente pues te esperes hasta última hora o en vísperas de las pruebas para prepararte algo o bueno, o ni eso tampoco, porque siendo tú mismo, ¿no? Porque te lo han dicho que seas tú mismo. Venga, vale. Pues sistema de preparación previa, o sea, sistema de preparación interna, la tuya. Hay que ser tú mismo. Preparación previa de test de personalidad, entrevistas y dinámicas grupales, casi cero. Improvisar. O algún consejo por ahí suelto, pero ya está. No, porque hay que ser uno mismo. Perfecto. Y luego, desempeño en las pruebas oficiales. Pues de desempeño en las pruebas oficiales hay gente que se bloquea y no sabe muy bien cómo responder a las preguntas o no sabe a qué se refieren. Cuando preguntan dudas de esto a qué se refiere, le dicen, no, por lo que tú veas. Entonces pues siguen teniendo las mismas dudas, pero luego responden como ellos creen que sería, ¿no? O hay alguna pregunta que no saben ni cómo responder, porque tampoco la entienden mucho o no saben muy bien a qué se refieren, o qué información suya dar, o no se acuerda de la información suya, la tiene pero no se acuerda porque tampoco la ha preparado ni ha hecho un ejercicio de memoria ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues luego tiene las dificultades y los bloqueos y eso es un no apto. Vale. Luego, el desempeño en las pruebas oficiales. Hay gente que sí se acuerda un poco más y demás, lo sabe expresar y demás, y a su manera. Y luego, pues lo expresa de manera con tranquilidad, autocontrol, con confianza en sí mismo, con respeto, con educación, muy bien todo, con buen comportamiento y demás. Pero luego se encuentra el no acto y ya no sabe ni por qué ha sido, porque se ha sido, yo he estado tranquilo, yo no me lo explico, ya, pero es que no es estar tranquilo, es saber, es bueno que tú te muestres allí, sí, como tú eres y todo eso, conectando con el perfil del controlador aéreo y cumpliendo con 7, hasta ahora mismo, son 7 competencias profesionales, no una, que es estar tranquilo. Entonces, son más cosas, ¿no? Vale, entonces, tú imagínate que el sistema de preparación es interno, no externo. La preparación previa, pues es escasa, bueno, es floja o superficial, o bueno, casi por ti mismo. Pensé que tampoco vas a sacar mucho más. Entonces, pues estás preparado ahí con el tiempo justo y ya está. Y tú, por tu cuenta, de lo que hayas podido sacar de algún foro o lo que sea. Y luego, pues tu desempeño en las pruebas oficiales, pues bueno, pues tienen sus carencias y tal. Vale, eso sirve. Mira, en el país de los ciegos, el que ve por un ojo es el que más ve. Entonces, si los demás se han preparado peor que tú, pues a lo mejor tienen el acto, porque al final se quedan con los mejores. Ahora, en unas oposiciones, la gente va muy preparada. Y a lo mejor incluso te dicen, eso no hace falta prepararse, pero ellos preparándose fuerte. O te ven diciendo burradas como que, o te van, o cosas en foros o lo que sea, pero en las pruebas subjetivas, como no hay respuestas correctas, ¿no? Entonces tampoco te van a decir nada. Te van a aconsejar cosas objetivas o cosas así, pero no te van a aconsejar mucho más allá. Más allá de ser tú mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú te preparas todo por ti mismo. ¿Eso es bueno o eso es malo? A ver, yo lo veo un riesgo, porque la gente va muy preparada cada año y se ve que en cada convocatoria. Pero al final, el resultado habla. ¿Has conseguido el acto? No. Pues tu apuesta de prepararte por ti mismo no ha sido la mejor. Entonces la siguiente convocatoria que tienes que hacer, abre el campo de visión. No vayas igual, que entonces vas a tener el mismo resultado. Tampoco vayas igual con pequeños matices de es que he dicho esto y a lo mejor esto ha sido, o he hecho este comentario, o he hecho este comportamiento, o no he hecho el otro, y entonces a lo mejor eso ha sido el motivo del no acto. Esas son especulaciones tuyas y suposiciones, pero no son la realidad de lo que el tribunal de selección ha apuntado en el papel. No lo sabes. Entonces, si tú, con tu criterio, no consigues el apto, yo te digo, vale, tú has hecho una apuesta con preparación interna, tuya propia, ya está, y no externa, pero si
si la consecuencia ha sido no apto, yo a lo mejor cambiaría el sistema de preparación. Y también el planning de preparación y la preparación previa también, para que después en el desempeño de las pruebas oficiales pues tengas más seguridad, más confianza y respondas con un poco más de criterio y en base a tu perfil también, pero eso, pues preparando un poco mejor las cosas. Ya, pero es que, claro, ya es que si yo ya he reflejado un perfil en esta convocatoria y me preparo ahora, ¿no voy a resultar un poco distinto la siguiente convocatoria? Hombre, a ver, en un año la gente puede cambiar y mejorar cosas. Igual que cambiar el currículum y mejorar el currículum, mejorar la formación, también puedes mejorar tu forma de ser. Entonces tú ya fuiste juzgado ya anteriormente por una forma de afrontar la oposición o por una personalidad que tenías en ese momento, imagínate, o una manera de explicarte en ese momento. Pues ahora en otra convocatoria puedes reflejar una mejora de todo eso y entonces pues ya la mejora es muy parecido de una convocatoria a otra, pero lo has explicado mejor y con más estructura y con más contundencia, más seguridad en ti mismo y muchas más cosas y más estrategia incluso, entonces, y mejor enfoque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he visto muchas veces que la gente ha sido no apto una convocatoria y a la siguiente convocatoria ha sido apto. Incluso he visto veces también que ha sido no apto y a la tercera ha sido apto. Entonces es como que no tiene nada que ver, la gente evoluciona y mejora. ¿Vale? Bien, ahora lo que sí te digo es que tengas en cuenta un poco cómo lo has hecho para entonces tomar decisiones, pero no vayas con la misma actitud si has tenido un resultado negativo, porque eso es falta de autocrítica y falta de conciencia también. Y es ego también, en plan de, porque hay gente que todavía cuando le pasa esto le echa la culpa al tribunal de selección y a los compañeros con los que, bueno, a los otros opositores con los que estaba haciendo la dinámica grupal, no, que la culpa mía no es. Entonces, y esto es cuestión de suerte, es cuestión del tribunal de selección que te toque, es cuestión de los compañeros que te toque y esto es suerte, pues esto es suerte, hay un porcentaje muy pequeño y hay muchas cosas que tú puedes controlar, ¿vale? De hacerlo mejor. Pero ahora, si todo eso no te fijas en lo que tú puedes hacer y estás centrado en lo que deberían hacer los demás o culpabilizar de tus resultados a los demás, al tribunal de selección y demás, pues entonces, bueno, pues ahí así es difícil mejorar y así es difícil potenciar al máximo tus opciones de acto en la siguiente convocatoria. Te voy a poner otro ejemplo. Analiza tu sistema de preparación y te das cuenta que te has centrado en preparar sobre todo dinámicas grupales porque te han dicho que era la prueba más difícil, porque no todo depende de ti. Las entrevistas menos, has preparado algo también, pero menos, ¿no? Y luego el test de personalidad, nada, porque como lo pasa todo el mundo, sí, lo pasa casi todo el mundo. Porque el test, pues si lo completas entero y no hay doble marca ni dejas preguntas en blanco, pues eso sería apto, claro. Ahora, ¿se ajusta al perfil de controlador aéreo o no? Bueno, eso ningún test puede decir cómo es una persona. Habrá que corroborarlo con otras pruebas, como las entrevistas o las dinámicas grupales. Y eso sale en todos los manuales de instrucciones de interpretación de los tests, sale. Ahora, si tú quieres interpretar que el apto del test de personalidad significa que está ajustado al test de personalidad, es tu desinformación. Y si tú lo piensas y luego llega un preparador de turno y también lo piensa, pues entonces es desinformación del preparador y tuya. Porque el preparador a lo mejor no es ni psicólogo. O no tiene ni idea de cómo evaluar un test de personalidad, que también seguramente haya. No sé. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, imagínate, tú evalúas y te das cuenta que tu sistema de preparación pues se ha centrado en una prueba, sobre todo en la dinámica grupal. O en una prueba, dinámica grupal, y un poco en otra entrevista, pero cero en test de personalidad. Dale una vuelta a eso porque a lo mejor por ahí te ha venido el problema. Porque si tú preparas unas pruebas subjetivas y otras pruebas subjetivas no las preparas, ¿qué va a pasar? Porque vas a tener un perfil en unas y otro perfil en otras. Y hay veces que no hay congruencia. Y no hay enfoque. Ya, pero si yo soy la misma persona, digo, ya, pero tú no sabes cómo responder un test, porque a lo mejor no sabes cómo interpretar las preguntas, no sabes a qué se refiere, si se refiere a tu vida personal, o ahora, o antes, o cuando eras pequeño, o si es de trabajo, o si es con tus amigos, o si es contigo mismo, o si es los últimos años, o si es en los 10 últimos años.
No lo sabes. O luego, 7 opciones. ¿Y qué significa si yo respondo un 7? O si yo respondo un 6. O si yo respondo un 5. ¿Qué diferencia hay? ¿Lo sabes? Pues ahí está la clave. Bueno, son cosas que pasan. Entonces, sistema de preparación. Como te digo, en este segundo ejemplo, a lo mejor has preparado unas pruebas sí y otras no. Luego, es posible que tenga falta de congruencia. Luego, preparación previa. A lo mejor he preparado todas las pruebas y en profundidad, es posible. Pero luego la preparación previa, como hay tiempo, pues entonces he optado a una preparación profunda de todas las pruebas, pero luego me he empezado a preparar el test de personalidad cuando faltaban 15 días para hacerlo. O un mes. Y ahí justo, con otras pruebas que tenía encima, ¿no? Que ya voy un poco con todo. Y ya no doy abasto. Y trabajando, ¿vale? Venga. Y luego la prueba conductual, pues la dejo y también pues después del FIS 2, ¿vale? Después de la fase 2, entonces empiezo a preparar la prueba conductual. Y tenía la preparación, el sistema de preparación era muy bueno y muy profundo y trabajando todas las pruebas. Pero mi preparación previa, ¿cómo ha sido desde el principio? Está dedicado un poco, tampoco a que haya muerte, ¿no? Porque todavía queda, a lo mejor, para las pruebas oficiales, pero tú has preparado, has tenido esa transformación mental y de comportamiento y has desarrollado esa actitud y ese perfil de controlador aéreo y lo has integrado en tu personalidad para trabajarte a ti mismo y todo eso, para luego allí pues expresarlo de manera natural y que todo vaya lo mejor posible. ¿O te has preparado a última hora con la prisa y corriendo? Y compaginándolo con trabajo y con muchas horas de trabajo y conciliación familiar con los hijos y que si luego otras clases de no sé qué de inglés y simulacros de no sé cuántas y otras pruebas que también tienes que realizar. ¿Cómo lo has preparado? ¿Con tiempo o deprisa y corriendo? Pues si deprisa y corriendo, pues por muy buen sistema de preparación que tengas, también puedes caer con eso. Vale. Luego, imagínate que el desempeño de las pruebas oficiales, pues luego, pues como la preparación, el sistema de preparación elegido, a lo mejor no ha sido tan bueno. Y tu preparación previa, pues la has dejado para la última hora y deprisa y corriendo y compatibilizando un poco y conciliando con otras cosas y otros aspectos de tu vida, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar en las pruebas oficiales? Más inseguridades, más dificultad para aplicar las cosas, o más forzadas, o respuestas más enlatadas, más robóticas. Pues entonces, todo eso se nota que tú no eres, va forzado. No lo tienes integrado, no te has transformado. No te has transformado, ¿vale? Bien, entonces, ¿te tienes que preparar o no te tienes que preparar? A ver, es una decisión personal. Digo las pruebas subjetivas, ¿vale? Las pruebas objetivas hay gente que no las prepara y las pasa. Entonces yo digo, pues bueno, ¿y la siguiente convocatoria qué tienes que hacer? Pues bueno, pues mejora un poco el nivel, por si acaso luego entra gente a opositar que tiene más nivel que tú, intenta mejorar todo lo que pueda la preparación, intentando conseguir ser el número 1, que luego te quedará más abajo. Pero eso, si tu sistema de preparación ya funciona, pues bueno, que le quieres reforzar con alguna academia, que le quieres reforzar con algún preparador o lo que sea, bueno, son pruebas objetivas. Incluso tú mismo lo puedes sacar. Es que me cuesta trabajo, que no sé, que no tengo no me gustaría un apoyo, resolver dudas y tal. Pues prepárate con otros. Si esa es tu situación. Ahora, las pruebas subjetivas. ¿Prepararlas o no? Te voy a decir, según mi experiencia anterior, que yo llevo preparando ya más de 15 años, yo la preparaba. Por no arriesgarte a caer y tener que empezar desde el principio, con todo. Y con el riesgo de que a lo mejor no llegas otra vez a la última fase. Yo la preparaba. Ahora, tú dices, no, pues yo quiero ser yo mismo y me quiero probar. Bueno, pruébate. Pero luego, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Apto o no apto? Si es apto, enhorabuena. Tu apuesta ha funcionado, a pesar de ser arriesgada, ha funcionado. ¿He sido no apto? Autocrítica. No ha funcionado.
tu apuesta no ha funcionado, por eso has obtenido un resultado así. No, pero es que yo me veo muy como buen perfil. Me da igual, tú puedes ser el perfil que tú quieras, pero si no lo sabes reflejar en el test de personalidad, en las entrevistas que hay y en las dinámicas grupales, para ellos eres lo que tú muestras ese día en esas pruebas. Y si no sabes cómo hacerlo, el problema es tuyo y te falta preparación. Así de claro. Ahí está el resultado, para que lo valores. Ahora, si con todo esto que te estoy diciendo, que tampoco como te estoy diciendo todo esto, no te lo estoy diciendo para que vengas corriendo a prepararte conmigo, porque yo tampoco puedo preparar a tanta gente y encima hay un formulario de admisión y evaluación que a lo mejor pues no cumple tampoco con lo que tienes que cumplir para poder prepararte. O cuando decidas prepararte, que a lo mejor entonces ya no puede ser. Entonces, te lo digo para que lo tengas en cuenta y porque, ¿sabes qué? Que la desinformación y todo lo que hay respecto a ser uno mismo y todo eso, a mí me genera, cuando lo escucho y me lo dicen, en cierta medida me da cierta pena, sí, bueno, ver que la gente se estrella en la prueba conductual por todas estas cosas. Pues yo todo esto te lo digo para que tú puedas decidir por ti mismo qué hacer y para que elijas el sistema de preparación sabiendo los riesgos que hay de una manera y de otra. Pero que si caes, que hagas autocrítica, que no te pongas en plan de que la culpa es de otros, no, tuya. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en la siguiente convocatoria, si has sido no apto? ¿Qué vas a hacer tú si quieres evitar el riesgo de ser no apto yendo en plan por tu cuenta de tú mismo, preparándote? Sin poder trabajar tus puntos ciegos ni nada, porque por definición que ni los ves. Te lo digo sobre todo por eso. Para que hagas autocrítica y no tires balones fuera. Porque al final con todo esto, ¿qué consigues? Pues mira, si tú no analizas todas estas cosas, al final te puedes ver la situación de primera convocatoria. No apto la prueba conductual. Había decidido prepararme por mí mismo, o así un poco por encima, o con algo así un poco, sí, de pocas sesiones y ya está, y luego no apto. Y en vez de pensar que a lo mejor es porque me he equivocado en la apuesta de preparación y el sistema de preparación y la forma de prepararme, pues entonces voy y si le echas la culpa a otros, ¿qué va a pasar? Otra vez no apto. Y luego otra vez no apto. Hasta que no asumas tu responsabilidad, otra vez no apto. Y lugo ya, con tantos no aptos, entonces ya empiezas a pensar que a lo mejor que esto es cuestión de suerte y que no depende de mí. O te afecta la apatía y la motivación para presentarte a la siguiente convocatoria. Entonces ya cambiamos las tornas. Ya entonces ya no es que ya no ha sido el sistema de preparación, es que no me quieren. Es que no tengo el perfil, es que yo ya no sé lo que hacer, o esto no se puede hacer nada. Que tú no sepas qué hacer no quiere decir que no se puede hacer nada. ¿Vale? Porque una cosa es no saber y otra cosa es no poder. ¿Vale? Entonces, como te digo, aquí tienes las claves para decidir por ti mismo si te preparas o no, que sepas los riesgos que entraña cada una de las cosas. Yo te puedo aconsejar que te prepares con que quieras, me da igual, pero que te prepares lo más profundo que veas y con la mejor preparación posible, que ahí no escatimes, porque al final está en juego tu futuro profesional y empezar desde el principio o no. Otra vez con el resto de pruebas. Y sí, habiendo aprendido de la experiencia, pero son cosas que puedes evitar. ¿Que las quieres experimentar? Pues experimentalas. Y entonces después, si te estrellas, o cuando te estrelles, pues analiza estas tres claves que te he dicho: sistema de evaluación, dedicación y compromiso que has tenido con tu objetivo profesional respecto a la preparación de estas pruebas, a la evaluación previa de las pruebas oficiales y tu desempeño en las pruebas oficiales. Y en base a esos tres, a la data que saques, a los datos y a la información que saques de esas tres variables, pues entonces ya decides cómo ir a la siguiente convocatoria para evitar que te pase lo mismo, ¿vale?